Buenas a todos, bienvenidos un día más a un vídeo de transición energética. En el día de hoy, en este vídeo, vamos a hablar sobre la energía eólica y para ello tenemos al experto Sergio Fernández, que ya tenemos aquí en la llamada con nosotros. Buenas, Sergio. Muy buenas, Víctor, gracias por la invitación y bueno, lo de experto tampoco es que me guste mucho, pero bueno, te lo agradezco. Nada, pues vamos a ver qué nos sale un poco, vamos improvisando y que fluya. Antes que nada, pues nada, presentarnos un poco quién es Sergio, lo que haces, tu experiencia. Vale, pues a ver, yo soy un ingeniero, bueno, en energías renovables, tengo un máster en integración de las energías renovables en el sistema eléctrico y vivo en Bilbao y bueno, básicamente pues digamos que de lunes a viernes soy ingeniero, ¿no? Suelo decir yo, y los fines de semana pues me gusta la divulgación, ¿no? Tengo un pequeño proyecto que se llama Windletter, que igual luego lo comentamos. Y bueno, pues mi vida profesional siempre ha estado muy ligada al sector eólico. Trabajé en Siemens Gamesa, que es el fabricante de turbinas, y ahora trabajo en SS Renovables, que es un desarrollador, no es una eléctrica tradicional, ¿no? Que tiene un negocio de renovables y que desarrollamos, construimos y operamos parques. Perfecto. Súper. Pues nada, ahora ya que comentabas lo de la wine letter, que mucha gente te conocerá seguro. Igual no te ponen cara tanto porque estás más en el formato escrito por ahora. Pero cuéntanos un poco cómo va ese proyecto y... Vale, pues a ver, a mí siempre me ha gustado mucho la divulgación y me gusta escribir, sinceramente, y de hecho es algo que hago desde hace muchos años, incluso antes de empezar mi vida profesional como ingeniero. Digamos que en la universidad pues ya escribía en aquellos tiempos de movilidad eléctrica. Igual a alguno le suena Foro Coches Eléctricos y tal, que era un blog pequeño que bueno, ahora es bastante grande, la verdad. Y bueno, una cosa me llevó a la otra, fue creciendo, luego empecé a entrar, cuando entré en el sector eólico, pues también me empecé a interesar por estos temas y veía que tampoco había, pues en español no había muchos artículos interesantes, ¿no? De ir un poco más al detalle o más en profundidad sobre el sector eólico. Y bueno, pues uní que a mí me gustaba y tenía esa experiencia de escribir y que no encontraba nada para leer, pues digo, pues para empezar a escribir mis propios artículos sobre eólica. Y bueno, con esto de que las newsletters estaban de moda y tal, dije, oye, pues ¿por qué no hacer una recopilación semanal así de noticias del sector, ¿no? Un poco internacionales, con un poco de análisis, de curiosidades, tal y cual. Y empezó así sin muchas aspiraciones y bueno, la verdad es que ha ido funcionando bien, ha ido creciendo en suscriptores y pues nada, pues ahora lo tengo ahí de proyecto paralelo, que se suele decir. Y nada, muy contento con la acogida, la verdad. Es una newsletter donde podéis, al final, tú metes tu correo electrónico y cada semana pues te llega una edición donde hago una recopilación de las noticias del sector. Es gratis, o sea que cualquiera que esté escuchando esto y esté interesado, simplemente con poner Windletter en Google, pues llegará fácil. Perfecto, sí, dejaremos también el link en la descripción del vídeo. Así que suscribiros porque ya tienen más de 2000, ¿no? Mira, lo publico en castellano y en inglés. En castellano pues ya estoy por 2.800 o así. Y en inglés unos 1.200, una cosa así andará. La verdad es que inglés también está teniendo buena acogida, aunque es verdad que la comunidad, ¿no?, que se está formando ahí en castellano y la gente que estoy conociendo y tal, pues hay como más esa sensación de comunidad en la versión en castellano, ¿no? Sí, es verdad que en inglés no... A veces hay incluso menos información en inglés. En español es verdad que el sector energético se trata mucho. Así que seguro que hay gente que se atrae por ello. Pues nada, ahora ya un poco explicado quién es Sergio, vamos a hablar un poco de eólica. Y antes que nada, para el que entre aquí para conocer qué es la energía eólica, que mucha gente pues verá un aerogenerador y dirá, pues mira, poco más, ¿sabes? No sabe mucho. Cuéntanos cómo es un parque eólico, ¿en qué consiste? Vale, pues a ver, la energía eólica realmente
no tiene, o la eólica moderna, por así decirlo, no tiene tampoco nada de revolucionario, ¿no? Simplemente a alguien se le ocurrió que aquellos molinos que servían para moler harina, por ejemplo, pues que se les podía poner un generador eléctrico, ¿no? Claro, eso fue evolucionando y luego llegó, digamos que la década ya de los 70-80 es lo que se conoce como el nacimiento de la eólica moderna, ¿no? Claro, los aerogeneradores de entonces no tienen nada que ver con los de ahora. Pero bueno, básicamente, en términos, o sea, yendo a lo sencillo, ¿no? Digamos que los aerogeneradores son tripala, o sea, eso es a donde ha convergido la industria como el diseño más eficiente o cost-effective, ¿no? Como diría en inglés, relación coste-beneficio. Y básicamente son esas palas que se mueven gracias al giro del viento, que tienen un perfil aerodinámico similar al de un avión, ¿no? Para aprovechar ese viento, ¿no? El avión tiene la sustentación para permitir volar, ¿no? Al avión o mantenerse en el aire, pues tienen un perfil similar que permite ese giro, ¿no? Eso se conecta a un generador eléctrico. Hoy en día ya tenemos la ayuda de la electrónica de potencia, ¿no? Para esa integración en la red, ¿no? Para que la electricidad pueda integrarse de forma correcta, con la calidad correcta y sea, digamos, gestionable y se pueda acoplar con la red. Bueno, tenemos también, me lo he saltado, tenemos una multiplicadora entre el eje lento y el generador, ¿no? Nosotros tenemos el eje lento, que eso sería a qué velocidad, a la velocidad a la que se mueve el rotor, las palas, lo que vemos desde el coche, ¿no? Cuando vamos por la carretera. Pero para aumentar esa velocidad a la velocidad necesaria por el generador eléctrico, ¿no? Que es bastante superior, vamos a poner 1500 revoluciones, pues para pasar de esas 15 revoluciones a esas 1500, pues tenemos en medio una multiplicadora que no es más que una caja de cambios de una sola velocidad de un coche, podemos decir, ¿no? Vale, entonces tenemos a la salida de ese generador o a la salida de esa electrónica de potencia, ¿no? Tenemos la generación, la potencia en baja tensión. Y entonces tenemos que poner un transformador que nos permita pasar a una media tensión que ya nos permita distribuir o transportar esa electricidad hasta una subestación eléctrica, ¿no? Normalmente cada parque tiene una subestación donde se pasa de esa media tensión a la que se sale del aerogenerador a una tensión superior ya lista para ser transportada en la red eléctrica, ¿no? Ya en esas famosas líneas de alta tensión que todos conocemos. Y realmente luego ya estamos los consumidores, realmente no hay mucho más que contar, sí. Vamos, no es tecnología de la NASA, ¿no? Realmente. Sí, entiendo que de las partes más costosas del proyecto en sí, igual es las líneas de transmisión, ¿no? Pues bueno, realmente, si cogemos el proyecto del presupuesto completo, ¿no? De un parque eólico, la mayoría del coste se lo lleva la turbina. O sea, eso es, sí, en torno... Podemos decir que un 70% del coste total de un proyecto es turbina. Y luego ya ese 30% del que hablamos pues se queda para el resto de infraestructuras, ¿no? Claro, tanto de obra civil, al final tú tienes que hacer caminos, tienes que hacer unas plataformas para los componentes, para que la grúa vaya, monte los componentes, etcétera. Tienes que hacer unas cimentaciones, ¿no? El aerogenerador va apoyado en el suelo, ¿no? Sobre una cimentación que va enterrada, que tiene hormigón, que tiene metal, y luego tenemos estos cables, ¿no? Subterráneos que van hasta la subestación y luego la propia subestación, que también pues son una inversión considerable, ¿no? Dependiendo. Y luego ya a veces, dependiendo del parque, si estás muy lejos de tu punto de conexión a red, ¿no? Donde red eléctrica te ha dado el acceso, pues ahí es donde entran las líneas, que también, como has dicho, pues son un coste a tener en cuenta, pero la turbina se lleva buena parte de la inversión. Sí, y entiendo que a nivel medioambiental también serán bastante exigentes, ¿no? Sí, realmente uno de los cuellos de botella, ¿no? En los últimos años estamos viendo que se está instalando muchísima fotovoltaica y que a la eólica le cuesta arrancar, ¿no? Y uno de los motivos es que el permitting, ¿no? O el desarrollo de todos los permisos en eólica pues cuesta más años, es más complejo, el impacto ambiental que has dicho, ¿no? De un parque eólico pues lleva más trabajo, ¿no? Lleva más trabajo, hay más cosas que analizar pues digamos que las administraciones no son tan ágiles, ¿no? Como con la fotovoltaica, que quizá ese impacto es más sencillo de evaluar. No digo que sea sencillo, pero más sencillo que en un parque eólico, ¿no? Ok. Vale. Y después también
¿Tendríamos diferentes tipos de aerogeneradores o siempre son como has comentado? ¿Hay alguna...? Bueno, la realidad... pueden diferenciar, sí, la realidad es que desde hace tiempo, desde hace muchos años, casi desde los inicios diría, la industria ha convergido en este diseño tripala, ¿no? Que todos conocemos, el que vemos desde la carretera. Y sí que es verdad que aunque ha habido a lo largo de la historia diseños bipala e incluso monopala, podría buscar alguna foto, que es una cosa muy curiosa, porque en el otro lado de la pala hay como un contrapeso, ¿no? Porque si no, pues esa torre vibraría demasiado y tal. Claro. Lo cierto es que no, hoy en día, y esto es una industria madura, tenemos aerogeneradores tripala y no se están haciendo grandes inventos más allá de prototipos o una startup que propone algo, pero que no son turbinas comerciales, por así decirlo, ¿no? Sí que es verdad que, o sea, prácticamente la eólica, y bueno, si me escucha alguien de un fabricante, igual me puntualizaría mucho, ¿no? Pero se ha convertido en cierto modo en una commodity, ¿no? Es decir, que tú como desarrollador o como alguien que quiere construir un parque, suponiendo que la turbina es una caja negra, ¿no? Tú podrías decir, comparo un fabricante con otro, me dan un precio similar, calculo cuánto genera cada uno y es similar, está todo muy, muy ajustado, ¿no? No es que alguien tenga una tecnología rompedora y sea mucho mejor que el resto, entonces todo el mundo compre ese, no, digamos que hay una... O sea, los productos están tan afinados y tan ajustados que no hay diferencias notables, salvo en proyectos muy concretos o cosas muy concretas. En un proyecto estándar normal en España no encuentras diferencias notables entre irte de un fabricante a otro. Y de nuevo, esto lo digo entre comillas, siempre mirando la turbina como una caja negra, ¿no? Desde el punto de vista del desarrollador, ¿no? Luego, tecnológicamente, pues cada uno tiene cada maestrillo tiene su librillo, que diría uno, ¿no? Pero... Entiendo, a nivel de electrónica de potencia, por ejemplo, hay varios tipos. Sí, si nos vamos al detalle tecnológico, pues sí que hay varias opciones en el mercado, ¿no? Por ejemplo, tenemos el generador doblemente alimentado, la de FIG, que igual conocéis, que esto básicamente es eje lento, multiplicadora, y luego generador asíncrono de jaula de ardilla, bueno, con escobillas, ¿no? Y aparte, y al lado, digamos, en paralelo, un convertidor electrónico, pero de potencia parcial, le llaman, ¿no? Que solo gestiona, digamos, un 10-20% de toda la potencia de la turbina, ¿no? Luego tenemos otros modelos que se llaman los full converter. Bueno, de full converter tendríamos dos modelos. Uno que se llama el direct drive, que este no tiene multiplicadora, entonces directamente lo que hay es un generador multipolo que simplemente gira a la misma velocidad que el rotor, ¿no? Que el eje lento, y que después de ese generador multipolo hay un convertidor full converter, que le llaman, de potencia completa. Y que ya se encarga de que la electricidad salga de ahí pues con la frecuencia perfecta, con la tensión, etc. Y luego de full converter tendríamos también la versión de media velocidad con generador de imanes permanentes. Que esto es pues una mezcla entre los dos, ¿no? Tenemos el eje lento, luego tenemos una multiplicadora, pero que en lugar de ir a esas 1200 o 1500 o 1800 revoluciones, se queda más abajo, entre 400, bueno, depende también del fabricante y tal, hablo aquí un poco de memoria. Y luego sí tenemos un convertidor también de potencia completa, un full converter, que deja la electricidad con todos los parámetros establecidos, ¿no? Entonces sí que es verdad que tú puedes ir al mercado y ver diferentes tecnologías, ¿no? Igual cada fabricante tiene la suya, o un fabricante en onshore tiene una y en offshore tiene otra, o un fabricante en modelos más antiguos, más pequeños tiene una y en más modernos ha decidido saltar a otra. Pero al final a lo que te voy es que no hay tampoco una ventaja, o sea, algunos son un poco mejores en algo y peores en algo, y igual algunos son más baratos, pero el mantenimiento es un poco más caro, ¿no? O sea, esos son el tipo de cosas que se suelen evaluar, pero que muchas veces, ya te digo, las diferencias no son notables, ¿no? Sino que todos son detalles a la hora de decidir entre una y otra. Ok. Pues mira, ahora que comentabas el tema de la offshore, que sería la eólica marina, ¿no? Que llamamos así más en español. Cuéntame un poco, no sé, en qué punto está el tema de la eólica marina y también los retos o las diferencias que tiene, porque comentábamos tema de
las cimentaciones, del cableado, claro. Esto con la eólica marina entiendo que se rompe todo. Un poco... Sí, la realidad es que, claro, la offshore por fuera o en foto parece lo mismo que la onshore, pero puesta en el mar, ¿no? Pero si empiezas a ir al detalle, realmente es un sector prácticamente diferente. O sea, digamos que la magnitud y la escala que coge un proyecto offshore, ya te digo, eso es totalmente otra magnitud, ¿no? De hecho, suele haber, pues tú en España puedes ver parques de 50 megas, pero también de 20 megas, de 25, que hoy en día con 4 o 5 turbinas ya los haces, ¿no? Y en offshore, en cambio, parques de menos de 500 megas es casi raro verlos, ¿no? Entonces, pues eso. Y luego además tenemos cómo es el montaje, cómo es la subestación, o sea, es todo, es otra escala, otra magnitud, casi otro sector, vamos, toda la importancia de los puertos, de los buques, en ese sentido cambia mucho, ¿no? La eólica marina, vale, pues a nivel europeo hay que decir que Europa es como también la madre de la eólica marina, ¿no? Bueno, ahora que dejamos hoy en día un poco a China, ¿no? Aparte, que van un poco a su... digamos que es un mundo paralelo, por así decirlo. Pero claro, en Europa los países pioneros son principalmente Alemania, Dinamarca, Reino Unido. Reino Unido es la potencia europea, digamos, en potencia instalada, offshore. Claro, pero porque tienen la suerte de que tienen una zona con muy poca profundidad, bueno, el Mar del Norte, ¿no? Y incluso más arriba, ¿no? Al este de Reino Unido, con muy poca profundidad marítima y con muy buen recurso eólico. ¿Qué pasa? Que entonces eso pues era una ubicación muy, muy buena, ¿no? Para empezar con y lo es, con la eólica marina. En cambio, en España, bueno, para el que no lo sepa, en offshore pues también hay unas cimentaciones que hay diferentes tipos, pueden ser monopilotes, monopiles o pueden ser jackets, principalmente eso se divide el sector así, que los jackets son más como un trípode, por así decirlo, y los monopiles es como alargar la torre, ¿no? Es como un tubo que se clava literalmente además en el fondo marino y luego ahí vas con el aerogenerador, bueno, hay una pieza intermedia de transición y luego ahí con el aerogenerador pues lo colocas. ¿Qué pasa cuando la profundidad es mayor a, pues, hoy en día ya andamos, si es superior a 70, 80 metros, ya empieza a no ser viable la eólica de base fija, como es el caso de España, ¿no? En España no hay ubicaciones donde se pueda poner eólica de base fija. Entonces, ahí es donde entra la eólica flotante. ¿Qué pasa con el flotante? Pues que al final se añade una capa más de complejidad, ¿no? Y que al final es una tecnología que tiene prototipos, centros de investigación, universidades, o sea, hay mucho I+D detrás de ella y tiene mucho potencial, ¿no? Pero claro, es una tecnología no madura, es una tecnología que tiene más riesgos, ¿no? Si tú eres un desarrollador y quieres montar un parque, pues te vas a pensar dos veces, ¿no? Quieres estar seguro de que eso va a funcionar, de que no va a tener problemas de fiabilidad. Y además el coste por ahora sigue siendo superior, ¿no? Entonces, la consecuencia es que más del 99% de toda la eólica que hay instalada hoy en día en Europa es de base fija, es anclada al fondo marino. Y quizá por eso en España pues estamos tardando bastante más que otros países europeos en tener eólica marina, porque básicamente no hablamos de la misma tecnología, ¿no? Hablamos de algo más costoso, algo que necesita todavía desarrollo y que, bueno, que parece que el gobierno ha anunciado que va a haber una subasta próximamente, pero bueno, llevamos años ya escuchándolo y todavía no termina de llegar. Ya, sí, tendrán que apoyar por algún sitio, porque si no está complicado. Ahora, sí. La flotante entiendo que lo que haces es engancharte al suelo y lo que es la base del aerogenerador se ata, ¿no? A esos... Eso es. O sea, no es que esté flotando libremente, ¿no? Y que acabe en Australia todo el generador, sino que lo que has dicho, al final tiene unos anclas, ¿no? Sí, son una especie de anclas que atan la estructura al subsuelo marino y entonces pues ese aerogenerador simplemente tiene la flotación y un poquito de margen, ¿no? Para moverse. Muy poco, vamos, para moverse en su posición. Okay. ¿Y el cable baja hasta el lecho marino o...? Pues mira, aquí
Me pillas un poco porque no lo tengo muy estudiado este tema, pero diría que en la primera zona, ¿no? Viendo típicos renders y tal, en la primera zona sí que es como semiflotante, ¿no? No arriba, sino como a media profundidad. Pero luego, claro, la lógica me dice, bueno, aquí estoy razonando un poco en el momento, pero la lógica me dice es que si la profundidad es bastante, pues si imagínate, hay 200 metros de profundidad, hay que bajar 200 metros con el cable hacia abajo. Entonces, pues mira, es una buena pregunta. Esto yo creo que me lo voy a mirar cuando acabemos. Sí, son cosas que me van midiendo y os pillo ahí. No es... Yo entiendo que en grandes profundidades, bueno, es que... Sí, alguna solución tendrá que haber, porque si no, claro, bajar hasta abajo... Claro, pues son más metros de cable, eso es así. Claro. Pero claro, el cable flotando... Tampoco sé si lo veo, hay que darle una vuelta a eso. Claro, incluso en las que van al suelo, las de Reino Unido, por ejemplo, ahí sí que va por el mismo tubo, baja hasta... O sea, sí, digamos que si no recuerdo mal, pues la entrada de cable no estará muy abajo, está en alguna zona del tubo que decimos, ¿no? Pero luego sí que el cable va enterrado. Bueno, va enterrado, algunos creo que van apoyados, otros enterrados, creo que depende también del subsuelo, ¿no? El subsuelo marino si es más rocoso, si no, si lo quieren proteger más, menos, no, creo que no hay un diseño único, pero sí que va al fondo en cualquier caso. Vamos. Claro, que estos proyectos sí que son, cada uno es un mundo, seguro. Sí, a mí, hombre, yo nunca he trabajado en ingeniería de offshore, pero tiene que ser interesante. Lo que pasa que, claro, pues ya te digo, es otra escala. Al final, cada apartado, ¿no? Pues es un proyecto en sí mismo, por así decirlo. Los cables es un proyecto en sí mismo, pero no solo la fabricación, luego el tendido. La subestación es un proyecto en sí mismo, del diseño de la cimentación es un proyecto en sí mismo, ¿no? Digamos que en eólica onshore está todo más trillado, ¿no? Está todo más, aunque tiene sus complicaciones, lógicamente, pero no tiene esa escala o esa magnitud. Y bueno, y las inversiones en offshore, pues en offshore puede valer... Por megavatio instalado, fácilmente el doble o más que la onshore, ¿no? Por megavatio instalado. Entonces... Supongo que tienes un poco más de horas equivalentes, pero vamos... Normalmente bastante más. Bastante. En torno al doble o más, también podrías decir, ¿no? A ver, todo depende mucho de la ubicación, pero bueno, una regla muy sencilla para acordarse así en general, lógicamente hay que ir proyecto por proyecto, pero puedes decir doble de inversión, doble de horas, ¿no? Doble de producción. Entonces, más o menos esa regla podría encajar. Luego, lógicamente, habrá ubicaciones mejores, ubicaciones peores. No es lo mismo una profundidad de 30 metros que una de 80, no es lo mismo, ¿no? Este viento que otro. Vale. Pero... Vale. Mira, otra pregunta ya paro con la offshore, porque no es tu ámbito del todo. Las subestaciones, porque eso me suena. También las hacen en el mar, ¿no? O en algunos casos. Sí, a ver, claro, esto depende fundamentalmente de, o sea, la potencia que vayas a evacuar, ¿no? La distancia a la que estés de la costa y, bueno, principalmente de eso. ¿Qué pasa? Por ejemplo, históricamente, mira, esto es un tema bastante interesante, la verdad. Históricamente la eólica, bueno, la tensión, ¿no? La media tensión de la eólica, la que he hablado antes, ¿no? Después de salir del aero sales en media tensión, pues en España suele ser 30 kilovoltios. Y históricamente los primeros parques offshore también era así, 30, 33, depende del país, pero eso era lo habitual. Claro, en esa tensión... muchos kilómetros pues no puedes transportar, ¿no? Pues porque empiezas a tener muchas pérdidas eléctricas o tienes que poner muchos cables para reducir esas pérdidas, mucha inversión, tal. Luego hubo un momento que la eólica marina, al aumentar de tamaño y de potencia, pasó a 66 kilovoltios, ¿no? A la salida de la turbina ya tiene 66 kilovoltios. Claro, si tienes mucha potencia, aunque tengas 66 kilovoltios, si tienes mucha potencia, tienes mucha corriente. O sea que, de nuevo, si tienes distancias largas, necesitas mucho cable, tienes pérdidas y tal. Entonces, claro, aquí es donde entran las subestaciones marinas, ¿no? Donde puedes atar todos estos aerogeneradores, no hacer circuitos de aerogeneradores, llegar a la subestación y decir, pues paso de 66 a 220, por ejemplo, kilovoltios. Y ya con los cables a 220 kilovoltios, pues se transporta mejor la electricidad, ¿no? Con menos pérdidas eléctricas y con menor inversión en cable, aunque los cables
aislados de 220 tienen su miga. Entonces, sí, lo habitual, al final, yendo a tu pregunta, lo habitual es que haya una subestación que recoge, digamos, todos los aerogeneradores, ¿no?, de ese parque, sube la tensión de 66 a 220 o incluso a 400. Yo entiendo que lo habitual en la industria ahora es 220 y ya la transportas a tierra, pues a lo largo de esos 20 o 30 kilómetros, ¿no?, y hasta la subestación que suele haber en tierra, ¿no?, que es tu punto de conexión normalmente con la red eléctrica del país. Okay. Sí, porque y en eólica se unen en anillo varios aerogeneradores para salir hacia... Sí, ¿no? Sí, eso se hace igual que tanto en onshore como en offshore. Tú haces anillos, digamos, bueno, en anillo, más que en anillos, en ramas, ¿no? En ramales. No es que... O sea, no termina de ser un anillo, sino 1, 2, 3, 4, 5 y a la subestación. Y de la subestación a tierra, por así decirlo. Ok. Vale, súper interesante. Veremos a ver en España cómo se desarrolla. Las dos, tanto la marina como a ver si pega un empujón. La terrestre también. Aunque España es una de las pioneras, ¿no? Realmente en eólica. Sí. Bueno, realmente la cuna de la eólica siempre se dice que es Dinamarca, ¿vale? Porque, pues por puro histórico, vamos. Pero luego ya yendo a, digamos, ya no la cuna, ¿no?, sino a proyectos, al desarrollo, ¿no?, o al boom de la eólica, ¿no? España fue uno de los protagonistas y, de hecho, bueno, España tiene 30 gigavatios. Yo creo que después de Alemania, si no estoy recordando mal ahora, no sé si después de Alemania España es el país que más megavatios tiene de Europa instalados. Y otro dato curioso es que creo que el parque... Los aerogeneradores españoles, la flota, ¿no?, si la miramos en conjunto, es de las más viejas de Europa ya. Eso nos muestra que, o sea, de media es de las más viejas. Eso nos muestra que fue pionera España, ¿no? Es decir, que hubo un tiempo donde instalaba más que otros, ¿no? Pues nada, veremos a ver si seguimos ahí a la vanguardia. Pues mira, con respecto a la eólica en España un poco... no sé si es algo que manejas, pero o sea, entiendo, ¿suelen ir con PPAs los proyectos eólicos o...? Bueno, pues hoy en día, ya que hace tiempo que no hay subastas, ¿no?, en España, hoy en día quien quiere hacer un parque, quien consigue llevar un parque a ready to build, ¿no?, a listo para construcción, y le salen los números y lo quiere construir, realmente solo tiene dos opciones: o ir a mercado o firmar un PPA. Esto ya es una decisión muy empresarial, ¿no? Es decir, hay empresas que quizá quieren asumir más riesgo yendo a mercado y teniendo una rentabilidad esperada superior, porque al final tú no sabes cuánto vas a ingresar cuando vas a mercado, a pesar de que una consultora te diga que vas a ingresar no sé cuánto. Pues este año es así y el año que viene pues sube el gas de precio, ingresas más, o baja el gas de precio, ingresas menos, o lo que sea, ¿no? O sea, al final el mercado es volátil y lo hemos vivido bastante en la guerra de Ucrania, etcétera. Y tu otra opción es firmar un PPA, que si quieres un negocio con menos riesgo, ¿no?, pero probablemente con una menor rentabilidad esperada, pues dices, firmo un PPA con algún gran consumidor, ¿no? Que hoy en día, por ejemplo, las tecnológicas están muy activas en esto, ¿no? Amazon, Microsoft y tal, siempre se oye. Y dices, pues bueno, pues firmo un PPA 10 años, 15 años, con eso cobro un precio fijo, ¿no?, por el megavatio hora que vendo y los números son más fáciles de hacer, al menos, y asumo menos riesgo. Entonces yo te diría que hoy en día hay un mix, yo creo que hay un mix, depende mucho del inversor. Incluso los propios inversores dirán, algunos proyectos los llevo a mercado y otros a PPA, y así no pongo todos los huevos en la misma cesta, por así decirlo, ¿no? Claro, que yo tengo más la imagen, bueno, al final yo estoy en fotovoltaica más. Y claro, no sé la eólica, claro, la fotovoltaica, más o menos el sol, sabes que siempre va a ser similar y el apuntamiento se nota y la canibalización en esas horas, no sé, en la eólica eso sí se da tanto en las horas
dónde opera. No, hace poco vi el dato y te vuelvo a hablar de memoria, pero vi el dato de canibalización o de apuntamiento, ¿no? De la eólica y de la fotovoltaica en España, y no sé, la eólica ya anda por 0,7 o 0,60 y algo, no me acuerdo, pero la eólica igual todavía anda por el 0,90 o yo qué sé, o sea, es decir... Todavía ir a Merchant puedes pensar que puede ser un buen negocio, ¿no? Pero ya te digo, sigue teniendo más incertidumbre, esa es la realidad. Un PPA, Sí, ya te digo, al final es más seguro, ¿no? Pero lo dicho, seguramente, seguramente también tienes una menor rentabilidad esperada que con las previsiones a mercado, ¿no? Porque ahí está la gracia del que compra también. Al final es un equilibrio y no creo que haya una solución única. No está claro. Vale, y también relacionado con esto, tú que estás desarrollando proyectos, ¿se está viendo mucha hibridación con fotovoltaica, almacenamiento, las tres? No sé. Vale, a ver, yo un poco por lo que veo en las noticias y tal, pero bueno, yo creo que ya prácticamente... O sea, a ver, la hibridación al final es una oportunidad muy buena para aprovechar puntos de conexión, para aprovechar infraestructuras eléctricas, ¿no? Al final es una sinergia, ¿no? Y te permite probablemente desarrollar fotovoltaica con inversiones algo más reducidas, ¿no? Porque hay una parte de la instalación que ya la tienes y además sin que la capacidad de acceso, y aquí igual me corriges tú, que yo creo que lo controlarás mejor, aprovechas la existente, ¿no? No tienes que solicitar una nueva capacidad de acceso. Entonces, en España ya está habiendo, o ya hay algún parque eólico que ha sido hibridado por sus propietarios y seguramente es algo que están explorando muchos de ellos. Vamos, ahora mismo me parece bastante interesante. Sí. Y además por esa competencia que hay por capacidad de acceso, etcétera, pues esto es una buena oportunidad. ¿Qué pasa? Que normalmente suele ser parques eólicos que se hibridan con fotovoltaica, porque digamos que lo contrario es más difícil, ¿no? Porque tienes que tener cerca de tu planta fotovoltaica una zona con viento, una zona... tienes que medir ese viento, tal... es el camino largo, ¿no? El camino corto sería decir, mira, tengo un parque eólico, por aquí hay unos terrenos, que consigo unos acuerdos, tal, y lo hibrido, ¿no? O sea, por ese lado parece más sencillo. Pero sí, se están viendo algunas, vamos, han salido algunas en las noticias, y yo creo que quien más, quien menos es algo que está analizando, vamos. Sí, yo creo que es interesante porque son muy complementarias al final. Encima. Sí. Si tienes un PPA o algo, pues generas una curva muy planita. Sí, seguramente. La verdad que aquí, ya te digo, te hablo también de oídas, pero lo que dices me encaja, ¿no? Que al final tienes un PPA con una curva mucho más plana, ¿no? Que no es ni puramente fotovoltaica ni puramente eólica. A un cliente le puede interesar, ¿no? Pues está claro. Y con almacenamiento, ¿te suena si se está viendo también? Pues mira, sinceramente, y esto es un poco mi opinión, ¿vale? Yo creo que en la eólica el almacenamiento va a tardar bastante más en llegar, ¿no? Porque al final la eólica no tiene la necesidad de desplazar... Al final, hemos hablado de los apuntamientos, ¿no? Claro. La fotovoltaica ya le está empezando a surgir la necesidad de desplazar generación en horas centrales del día a horas más caras, ¿no? Es decir, yo las horas más baratas, mis 2 horas más baratas del día, las cargo, ¿no? O sea, en mis baterías hibridadas, en mi fotovoltaica, y me las llevo a la noche, ¿no? A las 9 de la noche o a las 10 de la noche. En cambio, en la eólica dices, voy a hacer esa inversión, ¿para qué? Es decir, no, si mi apuntamiento... Si ya estoy cobrando más o menos algo cercano al precio medio del mercado, ¿no? ¿Para qué voy a hacer ese arbitraje? No tengo tanto salto, ¿no? No tengo tanta potencial ganancia. Entonces yo creo que en ese sentido vamos a tardar bastante más en ver baterías hibridadas con eólica. Lo que sí igual vemos, que no lo sé, pero que me gustaría verlo, es... fotovoltaica eólica y baterías en una misma instalación, que eso la verdad es algo que me gustaría ver en algún momento. Y a ver cómo de plana, ¿no? se puede conseguir hacer esa generación y tal. Yo creo que eso puede ser un proyecto muy, muy interesante. Sí, yo también lo he pensado alguna vez. Igual luego los números no salen, pero... Puede ser. Pero es verdad que sería curioso el decir, pues mira, voy a generar todo el día la misma potencia. Al final... O con escalones como mucho más definidos, ¿no? Y no tan variables y tal, algo así. Al
Seguro que llegará. Antes o después yo creo que lo veremos. Sí, cuando bajen los precios, que ya están bastante bien de las baterías, pero que bajen un poquito más. Pues perfecto, ya hemos visto un poco qué es la energía eólica y la situación en España y un poco en general. No sé, a nivel regulación en España, ¿en qué punto estamos? Claro, dices que es complicado sacar proyectos, por lo que parece. Sí, una de las cosas que se queja mucho la AEE, ¿no? Y un poco el sector es que al final no se consiguen llevar, que si no se construye más parques eólicos en España hoy en día es porque no se consiguen llevar al ready to build, ¿no? O al listo para construir. Y eso es normalmente pues por atascos en la administración, pues eso, al final porque los proyectos se alargan más de lo debido, ¿no? Y pues eso, no van llegando suficientes megavatios para construirse o muy alejados de lo que se esperaría. Pero no solo de lo que se esperaría, sino muy alejados a otras épocas, donde en España se han construido 2 gigas al año, prácticamente 3 gigas al año, y ahora, el año pasado fue por debajo de 1 giga, creo, no sé, 600, 700 megas, y este año creo que se ha superado 1 giga, bueno, este año, perdón, 2023, 600, 700, 2024, yo creo que 1 giga, 1,1, 1,2 o una cosa así. Es decir, está bastante alejado de lo deseable, ¿no? Pero ya al detalle, pues tampoco sabría decirte. También se van cayendo proyectos, ¿no? Pues por días negativas o porque hay líneas de evacuación largas y las piden soterrar y tira el proyecto. Al final es muy complicado el desarrollo. El desarrollo es muy complicado y el desarrollo eólico te diría que es todavía más complicado. Sí, entiendo que a nivel de espacio tenemos todavía, o sea, espacio con suficiente viento seguro que queda en España. Sí, también hay, bueno, o sea, todavía hay espacio para eólica, eso no es un problema, pero claro, hay que tener en cuenta también que hay acceso, ¿no? Eso es algo que no he dicho, acceso a la red, es decir, tú puedes tener una zona y dices, jo, esta zona, tengo aquí un mástil meteorológico, he medido el viento, está muy bien, pero ¿dónde conecto este parque? ¿No? No hay capacidad en la red o la capacidad que hay está muy lejos, ¿no? Y tampoco es eso, o no es viable o es muy difícil tramitar una línea de 80 kilómetros, ¿no? Por ejemplo. Y es difícil llegar a acuerdos con promotores para hacerlo conjunto, tal, o es un puzzle lo del desarrollo, sí. Un puzzle difícil. Perfecto, pues para ir terminando, Sergio, ya no te quito más tiempo. No sé, hablabas antes de China, por ejemplo, ¿no? Que van un poco aparte del resto. No sé, ¿cuál es la...? Por ejemplo, ¿están haciendo productos muy distintos o están instalando muy rápido? Pues, bueno, instalan muchísimo y muy rápido. Es decir, no sé si la mitad... De nuevo, te hablo de memoria, pero yo creo que en 2023 la mitad o más de la mitad, en torno a la mitad de la eólica que se instaló en todo el mundo fue en China. O sea, de toda la instalada en el mundo, para ponernos un poco en perspectiva. ¿Qué pasa? Los chinos hace unos años los fabricantes chinos prácticamente solo instalaban en su mercado local. Es decir, fabricantes chinos instalando en China. Desde hace un par de años, 3 a esta parte, es como que están muy activos en intentar salir con sus productos fuera de sus fronteras. Y la verdad es que en ciertos mercados lo están consiguiendo. Pues en India, en APAC, en Asia Pacífico, Vietnam, Australia, África, que en África no solo en eólica, en África en infraestructura eléctrica, etcétera, están arrasando ganando muchos contratos y tal, ¿no? Bueno, también en Oriente Medio y tal. Y todos esos mercados están donde antes quizá los fabricantes occidentales, ¿no? Tenían más protagonismo, pues digamos que están comiendo un poco el mercado, ¿no? Sin embargo, en Europa y en USA, pues todavía no están entrando o están entrando a cuentagotas y les cuesta mucho, porque la realidad es que digamos que los desarrolladores pues les cuesta mucho dar el paso, ¿no? de comprar turbinas de origen chino, porque al final no sé, es un producto tecnológicamente más complejo, que está sujeto a unas garantías, a una disponibilidad, el mantenimiento. Es más complicado que, por ejemplo, pensar en comprar paneles fotovoltaicos, que al final no deja de ser un
una tabla prácticamente, ¿no? Que lógicamente luego tiene que durarte 20 años, 25, 30, 40 con buena calidad, pero al final la eólica no solo compras un aerogenerador, compras un contrato de mantenimiento a no sé cuántos años, 10, 20, los hay de 30 incluso, compras una disponibilidad, compras que si tienes problemas te los vayan a resolver, ¿no? Es más complejo, ¿no? Entonces no es tan fácil como riesgo tecnológico dar el salto a los aerogeneradores chinos. Eso por un lado, y lógicamente que al final los grandes desarrolladores o las grandes utilities también tienen una relación de muchos años con los fabricantes y entiendo que confían en ellos, en sus modelos de negocio, en sus productos y ya te digo, o sea, es una mayor incertidumbre, ¿no? Dar el salto a esos turbinas chinas, ¿no? Y bueno, habría un punto más ya por completar, esa es la financiación. Al final, muchos proyectos también los acaban financiando bancos, ¿no? Y luego se van pagando con su propia generación, ¿no? El project finance de toda la vida, pero un banco tiene que confiar en el proyecto para darte financiación. Y entiendo que es más fácil confiar en un producto o en un fabricante que lleva 30 años instalando turbinas, manteniéndolas bien, tal y cual, que en uno que es nuevo, del que no tienes datos, del que no conoces tampoco bien su producto. Pero al final siempre hay cierta opacidad, ¿no? Un poco, no hay tanta transparencia, ¿no? De los datos que vienen de China y tal. Y entonces, pues entiendo que se convierte en un poco más complejo financiar esos proyectos. Ya te digo, esto es un poco lo que se habla en la industria, ¿eh? Pero la realidad, los datos son los que son. Europa y Estados Unidos, salvo cuentagotas, siguen manteniendo dominio occidental de turbinas. Okay. Porque a nivel de fabricantes occidentales, ¿están en Europa o hay alguno fuerte en Estados Unidos? Tenemos los europeos, que son Vestas, que es el líder mundial, por así decirlo. Tenemos Siemens Gamesa, ¿no? que nació de la fusión de Siemens Wind Power y Gamesa, la española Gamesa. Tenemos Nordex, Acciona Wind Power, que también se fusionaron Nordex, fabricante alemán, con Acciona Wind Power español. Y luego tenemos Enercon, que también es europeo. Esos serían los grandes europeos. Enercon es alemán, ¿vale? Y es un fabricante que tiene unas turbinas interesantes, la verdad, tecnológicamente. Y luego tenemos General Electric, que ese podríamos decir que es americano, ¿no? Que es de Estados Unidos, pero lo cierto es que mucha de la tecnología, pues a General Electric compró Alstom, que a su vez había comprado Ecotecnia, o sea, mucha de la tecnología también es semi-europea, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una empresa estadounidense, ¿no? Y esos serían un poco los que se reparten el mercado. Muy bien, pues a ver si no nos va comiendo terreno China también en esto, pero esperemos que no, que se refuerce. Y poco más, Sergio, creo que ya hemos visto todo un poco para la gente que... Yo creo que incluso al que es del sector seguro que ha aprendido cosas, pero al final aquí como estamos un poco enfocados a la gente que quiere aprender desde cero, seguro que se lleva una buena imagen de la eólica. Bueno, esperemos que sí. La fotovoltaica a veces se come muchos titulares, ¿no? Pero... Sí, a ver, la fotovoltaica al final ha conseguido popularizarse, ¿no? Y ser muy accesible, lo cual también es una victoria, claramente. O sea, alguien manitas, aunque no sea lo más recomendable, puede hacerse una instalación en casa. Esa es la realidad. Lógicamente es mejor ir con un instalador y tal, pero bueno, alguien con un perfil más técnico y tal, mucha gente lo hace, todos conocemos a alguno, vamos. O sea, y eso también es una victoria de la tecnología, ¿no? La eólica al final tiene más complejidad para lo bueno y para lo malo. O sea, eso es así. Totalmente. Pues nada, Sergio, para ir cerrando, una reflexión sobre el futuro de la eólica, ¿cómo la ves en el mundo? Lo que hablábamos un poco, Europa, Asia... Bueno, yo creo que hay bastante recorrido, tampoco... últimamente hay un poco voces más pesimistas, ¿no? Pero bueno, yo soy optimista, hay recorrido, hay una flota instalada brutal que hay que seguir manteniendo y hay que seguir consiguiendo que sea eficiente, ¿no? Rentable y seguir exprimiendo cada megavatio hora. Y luego hay sitio para proyectos nuevos, habrá repotenciaciones... hay futuro. Perfecto, seguro.
Pues nada, Sergio, muchísimas gracias. Bueno, recordad a todos, suscribiros a la newsletter de Wine Letter. Lleva la camiseta y todo, ¿no? He visto. Sí, mira, esta me la hice para ponérmela en los podcasts y tal, ¿eh? Para hacer un poco de promoción. Vale, está bien. Eso lo dejaremos en la descripción, así que se suscriban, que está muy bien, la verdad. Y nada, también, pues a Transición Energética, suscribiros al canal, compartirlo si os gusta y para que entre todos vayamos difundiendo las bondades de las energías renovables, que es importante. Eso es. Eso es. Enhorabuena, Víctor, también por tu proyecto y gracias por la invitación, la verdad. Nada, Sergio. Muchas gracias.